es un periodista avesado en el fútbol, está dentro de una de las de los canales de ESPN, en este caso México o Estados Unidos. Es José del Valle, que lo seguimos. Aquí en la Argentina estamos muy atentos a todo lo que pasa también del otro lado del continente, y queríamos tener su palabra en cuanto a todo lo que está aconteciendo en este momento, agradeciéndole por supuesto este ratito que nos dispensa. Así que bien. José del Valle, acá estamos con Rita, esto es Radio Panorama, esto es Argentina y esto es Santiago del Estero, que usted sí conoce. Atención. Mira, atentos, Bienvenido. Jorge, Rita, ¿cómo están? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Es correcto, fui a Santiago del Estero. Para darles un poquito de contexto, yo soy guatemalteco. Sí. Me mudé a los Estados Unidos en el año 2002. Uh-huh. En Guatemala somos un país muy futbolero, no tan apasionados como ustedes, pero el fútbol es el deporte número 1 en nuestro país. Y a diferencia de Argentina, en Guatemala somos muy malos jugando al fútbol. Nunca hemos clasificado a la Copa del Mundo. Guatemala no ha clasificado a tantos mundiales en juveniles. La primera Copa del Mundo que Guatemala clasifica fue en el año 2011, que fue un Mundial Sub-20, y yo tenía esa deuda pendiente conmigo mismo de ver a Guatemala en una Copa del Mundo. Sé que clasificar a la Copa del Mundo de los mayores, la que se está jugando aquí en Estados Unidos, México y Canadá, es muy improbable para Guatemala. En el año, hace 4 o 5 años, 3 años, no recuerdo muy bien, cuando se lleva a cabo el Mundial Sub-20, que se iba a jugar en Indonesia, por problemas políticos se lo llevan a Argentina, Guatemala clasificó a esa Copa del Mundo, sí. Y dije, yo quiero escuchar el himno de mi país en una Copa del Mundo, aunque sea un Mundial Sub-20, y justamente Guatemala jugó contra Argentina en Santiago del Estero, hice el viaje, la pasé muy bien, la gente súper linda, la comida espectacular, y el estadio de Santiago del Estero, primer mundo, me pareció que estaba en un estadio estadounidense, impresionante. Wow. Mirá, claro, el estadio único. Qué buen concepto, querido amigo, para con nosotros. Y sí, la verdad que yo también me acuerdo de lo que fue ese partido, esa participación. Mirá que Argentina estuvo de local, no pudo quedarse con el trofeo, pero bueno, ahí estuvo entonces la oportunidad, lo que no deja de darte la esperanza de que en algún momento, ¿por qué no? Así como Curazao, que nosotros lo conocimos cuando vinieron a jugar acá también, sí, en este estadio con Argentina, ya campeona del mundo, que hoy esté en el Mundial. ¿Por qué no Guatemala? Ojalá, sí, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, aunque Curazao tiene una gran ventaja, ¿no? Sus futbolistas en realidad son formados en Países Bajos, tienen la escuela europea, en ese país se trabaja muy bien en los juveniles, como ustedes en Argentina, y eso es lo que tiene que hacer Guatemala, ¿no? Muchas veces se buscan proyectos y la gente quiere ver el resultado el día de mañana, y esto tiene que ser un trabajo a largo plazo, tiene que ser una maratón, y mientras en Guatemala no se haga el trabajo que se hace en Argentina, en Uruguay, en Brasil, de trabajar bien con los juveniles, potenciarlos, darles las herramientas, consolidarlos en primera, exportar futbolistas al extranjero, si eso no cambia, va a ser muy complicado que Guatemala clasifique. De igual manera, seguimos siendo un país muy futbolero, y cuando se juega la Copa del Mundo, no sé si ustedes saben, pero hay muchos guatemaltecos que hinchan por Argentina. Bueno, los colores se asemejan mucho a la de nuestra bandera, ¿no? Sí, celeste y blanco, muy parecidos. Exactamente. Bueno, seguramente con todo lo que te gusta el fútbol, José, sabemos que además te dedicas al periodismo, debes estar muy empapado de lo que está pasando en este momento, también tener tus comentarios al respecto de cómo están las selecciones, o por lo menos cuáles son aquellas favoritas. Contanos un poquito qué es lo que se está viviendo y cómo lo estás viendo vos. A ver, Estados Unidos es un país muy extenso, es del tamaño de Europa, de todo el continente europeo. Es muy difícil encontrar ambiente de fútbol en Los Ángeles, donde yo estoy, incluso en un día como el de hoy, que va a jugar la selección local. Uh-huh. Estados Unidos no es un país de fútbol, aquí hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, se están jugando las finales de la NBA. Los Knicks son tan importantes como Boca y River para ustedes, como el Real Madrid y el Barcelona para los españoles. El básquet, la NBA, ocupa un lugar mucho más preponderante que el fútbol nuestro. La NFL ya empiezan a hablar de los canjes para la temporada que viene, pronto van a reportar a los campamentos de verano, se habla muchísimo del béisbol. Y el fútbol es un deporte que ha crecido muchísimo, pero que sigue siendo el cuarto, el quinto en el escalafón de importancia para los estadounidenses. Eso sí,
los inmigrantes, nosotros los hispanos, los que tenemos ascendencia de otros países, nosotros sí le ponemos colorido a esta Copa del Mundo. Cuando usted encuentra europeos, latinoamericanos, centroamericanos, esa gente sí que está muy al tanto. Obviamente hay un pequeño porcentaje de anglosajones que sí les interesa el fútbol, pero en un rato voy a ir a la cancha y seguramente ahí sí ya se va a sentir ambiente de mundial. Ayer jugó la selección mexicana de fútbol en el partido inaugural. Sí. Y como ustedes saben, México en Estados Unidos es local. La selección que realmente juega de local en este país es la mexicana, y ayer se sintió un gran ambiente de mundial. Los bares estaban abarrotados, en las calles había muchísimas camisetas verdes. Aquí en el hotel donde estoy ya había algunas camisetas de la selección de Estados Unidos, pero si lo comparo con lo que vi ayer, pareciera que estoy en México y no en Estados Unidos. Es verdad, es tremendo lo que pasa con el fútbol de Estados Unidos para abajo. No sé Canadá, por ejemplo, esa no la conocemos. Vos que estás cerca ahí, ¿cómo lo vive el canadiense al fútbol? Muy parecido al estadounidense. En Canadá también el hockey es el deporte número 1, están muy pendientes de todos los deportes estadounidenses. Y la selección canadiense de fútbol tiene poca tradición en Copas del Mundo, ¿no? Recién va a ser su tercera participación. Nunca han ganado un partido de Copa del Mundo, pero creo que es un país emergente, es un país donde hay muchísimos inmigrantes, y al igual que en Estados Unidos, esa población sí le interesa el fútbol, y creo que en un ratito vamos a vivir una gran fiesta. Bien, José, preguntarte, tu mirada y tu top de favoritos, ¿sí? Para este campeonato. Yo a ustedes los quiero mucho, quiero mucho al pueblo argentino, pero no voy a quedar bien con ustedes. Yo les voy a decir mi punto de vista, ¿ok? Para mí hay dos grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo, Francia y España. Sí. Francia y España para mí están por encima de todas las selecciones que están compitiendo en esta Copa del Mundo. Francia porque individualmente es la selección que tiene mayor calidad. Es increíble el talento que tienen, no nada más en el 11 titular, sino también en los suplentes. Lo vimos en la pasada fecha FIFA, la de marzo. Le ganan a Brasil jugando con 11 futbolistas. Hacen 11 cambios para jugar contra Colombia, y cuando uno veía los suplentes en teoría que disputaron ese partido contra la selección cafetera, eran futbolistas de élite, muchos de ellos titulares en sus equipos, figuras en sus equipos y jugadores que marcan la diferencia. Francia tiene el mejor tridente ofensivo de esta Copa del Mundo. Dembélé, que es el actual Balón de Oro, Michael Olise, que es uno de mis jugadores favoritos, ambidiestro, la rompió con el Bayern Múnich, y tienen a Kylian Mbappé, que el Madrid ha tenido 2 años malos y Mbappé ha sido el goleador de la Liga de España en esos 2 años malos que ha tenido el Real Madrid. Por eso creo que Francia individualmente es la selección que más talento tiene. España no tiene tanto talento como Francia, pero creo que colectivamente juegan mejor que Francia. Y a diferencia de aquella selección del 2010, esta selección también tiene un muy buen mediocampo, como Rodri, Pedri, Fabián Ruiz. Iniesta era un crack, Xavi Hernández era muy bueno, el Guaje Villa, Fernando Torres, pero Lamine Yamal me parece que es un futbolista distinto. Es lo más parecido a Leo Messi en el fútbol de hoy. Cuando yo trato de ver y ver qué jugador podría acercarse en algún momento a lo que hacía Messi a esa edad, para mí es Lamine Yamal. Entonces España tiene eso, una selección que colectivamente es superior a todas, y tiene ese jugador desequilibrante que por sí solo puede cambiar el rumbo de un partido. Por eso para mí Francia y España son las dos claras favoritas. Por debajo de Francia y España tengo que poner a Argentina, una selección que llega con mucha confianza, bicampeona de América, campeona del mundo. Messi es una figura que inspira no nada más a ustedes, los aficionados, sino también a los futbolistas que comparten vestidor con él. Hay muchos jugadores de esta selección de Argentina que no nada más juegan por sus familias, por su patria, por su gente, juegan por su ídolo, Leo Messi, que además es compañero de ellos. Lautaro Martínez, que tuvo un mal mundial en Qatar, tuvo su revancha en Copa América, y creo que esta puede ser su Copa del Mundo. 4 años después, McAllister se ha consolidado. Argentina tiene jugadores que han dado un paso hacia adelante, como Julián Álvarez, que hoy es pretendido por el Real Madrid, por el Barcelona, por el Arsenal, y además tiene la nueva camada. Valentín Barco me encanta, Nico Paz me parece que es un jugador extraordinario. Está la otra parte, ¿no? Hay futbolistas que llegan a esta Copa del Mundo 4 años más longevos, que son muy importantes, como Otamendi, que va a regresar a River, Rodrigo de Paul, que juega en la MLS, Leandro Paredes, que hoy juega en Boca. Entonces, por eso dudo de Argentina, porque me parece que esos caudillos, esos futbolistas que han sido muy importantes y que siguen siendo muy importantes, muchos de ellos ya no juegan en la élite, pero hay que respetar la jerarquía,
y la capacidad que tiene el futbolista argentino para representar a su país en Copa del Mundo. A la par de Argentina pongo a Portugal. Es una selección que tiene mucho talento. Para mí, Nuno Méndez es el mejor lateral por izquierda. Hoy tienen un medio campo con Vitinha que junto con Pedri son los mejores en su posición. Y al lado de Vitinha juega Joao Neves, compañeros en el Paris Saint-Germain, se conocen de memoria. Y tienen a Cristiano Ronaldo que llega con la mochila que llegó Messi hace 4 años. Hace 4 años, Messi no había marcado un solo gol en partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo tampoco. Y ese fue el Mundial de Leo Messi. Y el script perfecto sería, si hace 4 años fue Messi, ahora que le toque a Cristiano Ronaldo, ¿no? No la pongo al nivel de Francia y España, pero creo que Portugal está junto con Argentina y con Inglaterra. Para mí, esos son los 5 países que pueden ganar la Copa del Mundo. Bien, Alemania no te lo escuché, así que lo dejamos fuera. Alemania tiene 2 Copas del Mundo siendo eliminada en fase de grupos. Muchas veces analizamos a las selecciones por lo que fueron, por el peso de su historia. Alemania es una gran potencia, hay que respetarla, tiene muy buenos futbolistas, pero yo hoy no la pongo como favorita. O sea, a ver, si gana, para mí sería sorpresivo, porque hoy no tienen tanto talento como tuvieron antes. Tampoco le mencioné a Brasil, y trazo un paralelo con Alemania. Hoy Brasil tiene muy buenos futbolistas, pero cuando yo repaso el tridente ofensivo, Rafinha, Vini Junior son muy buenos, pero en el 2012 ellos tenían a Ronaldo, a Rivaldo, a Ronaldinho, a Kaká, a Denilson en la banca. Hoy Brasil no tiene lo que históricamente tuvo. Cuando vemos los laterales, Jorge, Rita, los laterales que hoy tiene Brasil, en el 2002 no entraban en la convocatoria, en el 2002 no les alcanzaba ni para ayudar a Cafú y a Roberto Carlos con las maletas. Bajaron la calidad. Sí. Claro, bajaron la calidad, pero tienen algo clave, tienen buen entrenador. Históricamente, Brasil ganó porque siempre tuvo buenos futbolistas. Hoy que ya no tienen tanta materia prima, me parece que acertaron llevando a un entrenador extranjero. Sé que hay muchos brasileños que están en contra de esa decisión, pero vamos a ser honestos. Brasil no tiene la tradición que tiene Argentina con los entrenadores. Ustedes en Argentina tienen entrenadores que históricamente han marcado el rumbo del fútbol. Hoy en Europa hay muchísimos entrenadores argentinos muy buenos. Brasil no tiene ninguno, y los que han ido a Europa han fracasado. Por eso, ante la falta de talento, ante la falta de jerarquía que Brasil históricamente supo tener, me parece que con Ancelotti pueden ser una sorpresa. Pero ojo, a Brasil, Alemania, yo las pongo como sorpresas porque para mí hoy no están a la altura de las 5 selecciones que antes les mencionaba. Es verdad. Y hablando de técnicos argentinos, hay que decir que hoy en la apertura de este día, de esta jornada, para los Estados Unidos, en ese partido los 2 técnicos van a ser argentinos. Sí, totalmente. Lo de Gustavo Alfaro, increíble. Gustavo Alfaro tuvo un efecto increíble en la eliminatoria. Gustavo Alfaro estaba dirigiendo a la Selección Nacional de Costa Rica. Yo como centroamericano sigo mucho la eliminatoria de la CONCACAF. Yo estoy convencido que con Gustavo Alfaro como técnico Costa Rica hubiese clasificado hasta Copa del Mundo. Le llega la oferta de Paraguay y Gustavo Alfaro dejó a Costa Rica, y lo entiendo, es un profesional, había una cláusula de rescisión, Paraguay la pagó, $500,000, él se va a Paraguay. En ese entonces Paraguay estaba fuera de la Copa del Mundo, en una eliminatoria donde clasificaban 6 de manera directa y el 7º iba a repechaje. Paraguay no estaba entre las primeras 7 selecciones. Se va a Paraguay, Paraguay termina clasificando al Mundial, Costa Rica no, y Venezuela también queda fuera. O sea, por eso yo digo el triple efecto de Gustavo Alfaro. Estoy convencido de que si él se quedaba en Costa Rica estaba en la Copa del Mundo, Venezuela hubiese ido quizás al repechaje y Paraguay para mí no hubiese clasificado. Yo a Gustavo Alfaro lo respeto muchísimo, es un entrenador que hace cosas muy sencillas, ordena bien a sus equipos, defensivamente creo que es una de las mejores selecciones de esta Copa del Mundo, pero que no renuncia al ataque, tiene jugadores interesantes. Y lo de Mauricio Pochettino es muy interesante porque Pochettino ha dirigido en la élite de Europa, ¿no? Lo que hizo con el Tottenham llevándolos a una final de Champions, fue y dirigió al Paris Saint-Germain de Leo Messi, de Neymar, de Mbappé, le fue mal en la Champions, ganó la Ligue 1, y después, bueno, no ha tenido un gran rendimiento como entrenador, pero le llegó la chance de dirigir a Estados Unidos, va a dirigir a la selección local. Es un entrenador que aquí se le respeta mucho por la tradición y por la historia que tiene como técnico en Europa. Llegó y antagonizó a varios de sus jugadores, a Weston McKennie, a Christian Pulisic, pero creo que ahora sí ha encontrado un consenso. Y en los últimos amistosos previos a esta Copa del Mundo vimos lo mejor de Estados Unidos. Le compitieron muy bien a Alemania,
Me parece que si ese es el equipo que vamos a ver hoy, Estados Unidos está en buenas manos porque compitieron bien contra una selección que es mejor que ellos, que tiene más talento. El peso de la localía va a ser importante, aunque reitero, Estados Unidos no es un país de fútbol, entonces sí, el estadio va a estar lleno, pero aquí la gente no hincha como ustedes, los argentinos, por ejemplo, que no paran de cantar durante los 90 minutos. Sí. De verdad, va a ser más un espectáculo como el que suelen montar los Yankees, como le decimos nosotros desde acá, desde Sudamérica. Jorge, sí. muy bien descrito, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y sabe que por eso a mí me llamó la atención que el partido inaugural haya sido en México. Me parece que esa termina siendo una gran victoria para México y para la Federación Mexicana de Fútbol, y claramente el peso histórico del Estadio Azteca. Ahí ganó Pelé, ahí ganó Maradona, único mundial, único estadio en albergar 3 Copas del Mundo, 3 partidos inaugurales. Eso terminó ganando porque los estadounidenses son los reyes del entretenimiento. Lo que usted ha dicho, Jorge, ellos ponen la puesta en escena fantástica. Hoy va a haber un gran concierto, las luces, la pirotecnia va a ser una inauguración espectacular, increíble. Esos son los estadounidenses, los reyes del entretenimiento, y por eso me llamó la atención que el primer partido, que después de la final es el partido con mayor rating, haya ido a México y no a Estados Unidos. De verdad, es verdad. Bueno, no te voy a preguntar por ser de Guatemala y como no está en el Mundial, ¿cuál es tu selección preferida? No te voy a poner en ese aprieto, José. Dijo su top. Pero lo puede hacer, Jorge. Yo soy muy honesto. Sabe Vamos. que cuando yo era niño en mi pueblo, en un pueblo muy pequeño, podríamos trazar un paralelo. Mi pueblo es como Santiago del Estero si lo comparamos con Buenos Aires. Yo nací en un pueblo muy pequeño, es más, le diría que es mucho más pequeño que Santiago del Estero. El pueblo donde yo nací, crecí, comparado con Santiago del Estero, o sea, Santiago del Estero sería una gran urbe, una gran ciudad, para darles un poquito de contexto. Bien. Mis tíos, mis primos, mis amigos, en las Copas del Mundo había 2 bandos, los que le iban a Brasil y los que le iban a Argentina. Yo recuerdo que en 1994, que fue mi primera Copa del Mundo, en mi familia le iban a Argentina por Diego Armando Maradona. Entonces teníamos una afinidad con Argentina. Después recuerdo que en el 98 me gustaba Brasil por Ronaldo, porque es mi máximo ídolo. Creo que la persona que hizo que yo me enamorara del fútbol fue el fenómeno Ronaldo. Y después, Jorge, Rita, cuando uno entra a este trabajo, cuando uno empieza a ejercer de periodista, pues yo no digo que uno pierde la pasión, pero uno tiende a ser más neutral. Y como no está mi país, quiero que le vaya bien a todas las selecciones latinoamericanas, pero no tengo una en particular. Si le va bien a Argentina, qué bueno. Si le va bien a Brasil, qué bueno. Porque he aprendido algo. En Latinoamérica mucha gente se muere más de envidia que de alguna enfermedad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dividir? Si hoy les tocó a ustedes, los argentinos, hay que celebrar a Argentina. Así que si gana una selección latinoamericana, fantástico, pero lo veo poco probable. Yo creo que una selección europea va a terminar levantando esa Copa del Mundo. Bien. Bueno, suele rotar así los mundiales, ¿no? Sí. Un europeo una y un uno de América el siguiente. Pero bueno, vamos a ver si eso se da. Además, ojalá. De que bicampeón solamente hay uno y que es Brasil. Y bueno, ¿quién te dice? No sé. Yo anulo Mufa. Claro, nosotros anulamos Mufa. Claro, para nosotros Argentina no es el campeón. Sí, me da mucha risa que ustedes son súper supersticiosos, no son cabuleros. Sí. Tenemos que estar increíble lo de Argentina. Por eso te apoyamos totalmente en lo que acabas de decir, ¿no? Argentina no entra, no. Estamos con vos, José. Te aplaudimos y de pie, José. Te hacemos una estatua acá después del Mundial, ¿eh? Qué bueno que yo no soy mala leche. Si yo lo fuese, les diría, Jorge, Rita, el favorito es Argentina. No. Preparen la celebración. No. Anulo Mufa. No, pero sabemos el gran periodista que sos. José, desde aquí quiero que sepas que desde Argentina, por esto de la globalización y de las redes y todo lo demás, todo lo que está pasando en México, en Estados Unidos con ESPN, también nos llega al toque. Vemos cuando por allí tenés un entredicho con el periodista argentino que está también ahí, con el que compartís. Todo eso se ve acá, así que sabemos lo buen periodista que sos y lo destacado. Lo picante. Hernán Pereira, periodista argentino, es de Mar del Plata, súper hincha de River, un apasionado por su país, un apasionado por el fútbol argentino. No nos tocó compartir la Copa del Mundo, él está en Miami, a mí me tocó Los Ángeles, pero es un amigo, no nada más es un compañero, es un maestro, alguien que me ha ayudado muchísimo.
y como les dije, la mayoría de mis compañeros son argentinos, así que todas las palabras que ustedes puedan utilizar yo las entiendo perfectamente. Ah, las sabes. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy José, bien. Y ojalá. saben que Hernán es argentino, ¿no? Y mi otro compañero cuando empecé en ESPN es uruguayo, Jorge Ramos. Claro. Y recuerdo en el año 2007 empecé a trabajar con ellos, hubo una cena de bienvenida cuando nos contrataron, yo era muy joven, y nos llevan a un lugar de carnes, ¿no? Entonces, cuando vienen y me preguntan cómo quiero la carne, yo digo bien cocida, porque en Guatemala la carne se come bien cocida. Claro. O sea, es una tradición, se come bien cocida. Y Jorge y Hernán me voltean a ver y me dicen, no, eso es una suela de zapatos. La carne no se come así. A partir de ahora, la carne, José, término medio. Y la verdad que tienen razón. La carne, término medio, increíble. Claro, con el juguito. Por cierto, los asados argentinos Jugosito. fantásticos. Sí. El dulce de leche, el Fernet con Coca-Cola. Oh. No, me encanta la gastronomía argentina. Sí. Qué bueno, que ojalá puedas volver en algún momento y te vamos a recibir acá como buenos anfitriones que siempre Claro. somos, para que, bueno, te vuelvas a ir con el buen gustito Claro, con argentino. con esa impresión. Y Qué vamos, lástima que no los conocí en el Mundial Sub-20. Claro. claro, Anduvimos estábamos ahí. Anduvimos por ahí, pero bueno, no te vimos. Sí. Traenos a Arjona, a Santiago. Sí, Arjona es uno de nuestros grandes referentes y Sí. sé que en Argentina es muy popular. Sí. Arjona divide, ¿no? O lo aman o lo odian, no hay término medio Sí. con él. Es verdad, es verdad. No, acá es No, muy. aquí lo es un amamos, ídolo, aquí aquí lo es un amamos. ídolo. Bueno, gracias. José, muchísimas gracias, en serio, tenés una onda bárbara, y además sos muy destacado en lo que haces, así que felicitaciones y que sea un gran mundial, para que podamos recordar todo lo que estamos viviendo y lo esperamos cada 4 años, ¿eh? No, Jorge, Rita, ustedes también tienen una muy buena onda. Gracias por el enlace, por la entrevista. Y a partir de ahora, ojalá y más adelante nos podamos conocer en persona. Si algún día voy a Argentina, les voy a avisar para que nos juntemos. Ahí vamos, ahí te seguimos en redes, así estamos en contacto. Vamos todavía. Vamos. Gracias, Nada Rita. más. Gracias, Jorge. Muchos éxitos en la cobertura del Mundial y muchos éxitos en su programa. Gracias. Gracias.